Entramos entonces en este segundo encuentro, valga la redundancia, segunda clase del seminario que tiene por título En busca del ser, la ardua tarea de la mitología sartreana. En el encuentro anterior, en este seminario lo que nos vamos a detener, vamos a tener como base de lectura es la introducción al ser y la nada, para tratar precisamente de adentrarnos a la ontología que se expone en este texto. Esto no quita el hecho de que nos refiramos tanto a otras partes de la obra como también a otras obras de Sartre. En el encuentro anterior nos detuvimos en el primer punto de la introducción. Hablamos de la idea de fenómeno. Nos detuvimos en la forma en que Sartre plantea la superación de los dualismos a partir de lo que él denomina filosofía moderna, que se está refiriendo a la fenomenología, con la cuestión de la no oposición entre ser y aparecer. No habíamos visto, detrás del fenómeno un ser oculto, sino que en el aparecer se manifiesta el ser mismo. Es decir, no hay una esencia oculta. En este aspecto, Sartre retoma a Husserl, retoma también a Heidegger, en contraposición a la diferenciación kantiana entre el fenómeno y la cosa en sí. La apariencia no nos engaña, por el contrario, en la apariencia, en el aparecer, el ser se da. Sin embargo, también habíamos visto cómo otros tipos de dualismo son a partir de esta relación entre ser y aparecer, otro tipo de dualismos, también serían superados, por decirlo de alguna manera, como la diferencia entre potencia y acto aristotélica. Todo lo que es en acto y se manifiesta en su aparecer. Ahora bien, también habíamos visto que esta superación del dualismo podría llegar a engendrar otro tipo de dualismo como entre lo finito y infinito. En tanto, el aparecer siempre se nos da desde una perspectiva determinada y, sin embargo, el ser se nos puede presentar desde infinitas perspectivas. Pero bien, vamos a ir avanzando despacio, nos vamos a sumergir, la idea es que hoy nos sumerjamos, nos adentremos en lo que quizás es el apartado más complicado de la introducción, quizás sea el apartado más complicado de la obra de Sartre, que es el segundo punto de la introducción, y es la página. Pero es una página muy dura, muy ardua, y vamos a tratar en el día de hoy de, entre todos, en conjunto, en grupo, un término muy caro a Sartre, sobre todo en la crítica de la razón dialéctica, echar luz sobre esta página. Vamos a dedicarnos a una página, segundo punto de la introducción, donde Sartre va a hablar del
ser del fenómeno y el fenómeno de ser. En este apartado, Sartre va a presentar la distinción entre el ser del fenómeno, como dije antes, y el fenómeno de ser. De alguna manera, podríamos decir que el ser del fenómeno es aquello que sostiene cada aparición, el fenómeno de ser, la experiencia inmediata del ser como tal, podríamos decir. Bien, muy complejo, pero bueno, vamos a ir tratando de, no sé si de quitarle complejidad, sino de comprender aquello que en estas primeras palabras que estoy diciendo es muy difícil, muy complejo. Ya esta cuestión entre de separar, diferenciar fenómeno de ser del fenómeno. Algunas de las cuestiones voy a ir diciendo ahora, quizás para tener como idea rectora mientras nos aboquemos a la lectura de este segundo punto, es que para Sartre el ser no puede ser pensado como una cualidad más entre otras. Al mismo tiempo, el fenómeno me muestra el ser, pero nunca del todo. Sin embargo, el hecho de que en el aparecer el ser se me muestre, pero no del todo, no significa que hay un por detrás del aparecer. Cierta complejidad que vamos a notar en este tipo de cuestiones tiene que ver con que todavía no aparece un actor central dentro de la ontología sartreana, que es el ser para sí. Todavía Sartre no mencionó las dos regiones del ser. Está hablando del ser, ¿no? De la relación entre aparecer, ser, fenómeno, la idea del fenómeno, emerge. Pero bien, vamos a ir entonces a ver la introducción en sí misma, el segundo apartado, ¿no? Para eso, igualmente vamos a retomar el último párrafo del primer apartado, el que vimos en el encuentro anterior. Bien, el anteúltimo. Así, la aparición, dice Sartre, que es finita, se indica a sí misma en su finitud, pero exige a la vez, para ser captada como aparición de lo que aparece, ser trascendencia hacia el infinito. La aparición no es finita. Esto ya lo habíamos hablado en el encuentro anterior. La mesa que tengo por delante se representa en un escorzo, desde una perspectiva, incluso podríamos decir, no solo espacial, sino también temporal. Esa aparición es finita, pero, claro, se nos exige una trascendencia hacia el infinito. En tanto, siempre hay nuevas perspectivas, nuevos escorzos, nuevas posibilidades de escorzos, nuevas posibilidades de perspectivas. Esta oposición nueva, la de lo infinito, perdón, y lo finito, o mejor, de lo infinito en lo finito, reemplaza el dualismo del ser y el aparecer. Lo que aparece, en efecto, es solo un aspecto del objeto, dice Sartre, ¿no? Y el objeto está íntegramente en ese aspecto e íntegramente fuera de él también, ¿no? El objeto está íntegramente en ese aparecer. No hay un por detrás, pero también está íntegramente por fuera de él. Íntegramente dentro en cuanto se manifiesta en ese aspecto. Se indica a sí mismo como la estructura de la aparición.
que es a la vez la razón de la serie. Recordemos, ¿no? Esta idea de razón de serie. Cuando Sartre ejemplifica con el caso de la electricidad no es algo que esté por detrás de ciertos fenómenos eléctricos, sino que es la razón de la serie, es aquello que articula la serie de apariciones. Bien. Íntegramente fuera, pues la serie misma no aparecerá jamás ni puede aparecer. La electricidad, que es el tema que el ejemplo que estábamos haciendo mención antes, claro, no puede aparecer nunca en una sola aparición. Por eso está siempre fuera de la aparición, pero al mismo tiempo es el sentido de la multiplicidad de apariciones. Análogamente, una cierta potencia, y esto lo pone entre comillas Sartre, torna a habitar el fenómeno y le confiere su trascendencia misma, la potencia de ser desarrollado en una serie de apariciones reales o posibles. Bueno, está claro, ¿no? Y esto habíamos hecho mención, había leído esta oración en el encuentro anterior. El genio de Proust, aún reducido a las obras producidas, no por eso deja de equivaler a la infinitud de los puntos de vista posibles que pudieran adoptarse sobre esta obra, y esto se llamará la inagotabilidad de la obra de Proust. Pero tal inagotabilidad implica una trascendencia y un recurso al infinito. ¿No es acaso una exis en el momento mismo en que la capta en el objeto? Por último, la esencia está totalmente escindida del aspecto individual que la manifiesta, pues por principio la esencia es lo que debe poder ser manifestado en una serie de manifestaciones individuales. Bueno, vamos al final de este Maxi, párrafo. deja solo un Sí. segundito hacerle un pedido a María que cierre su micrófono, por favor, porque se escucha la tele de Perdón, fondo. perdón. Ay, no te preocupes, es que sí se escucha. Gracias. Bien, ahí continuamos. Al reemplazar así una diversidad de posiciones por un dualismo único que las fundamenta, hemos ganado o perdido. Pronto lo veremos. De momento, la primera consecuencia de la teoría del fenómeno es que la aparición no remite al ser como el fenómeno kantiano al número, puesto que ella no tiene nada detrás y no es indicativa sino de sí misma, y de la serie total de las apariciones. No puede ser soportada por otro ser que el suyo propio. No podría consistir en la tenue película de nada que separa el ser sujeto del ser absoluto. Si la esencia de la aparición es un aparecer que no se opone a ningún ser, hay un legítimo problema, el del ser de ese aparecer. Este problema nos ocupará aquí y será el punto de partida de nuestras investigaciones sobre el ser y la nada. Esto así culmina el primer punto. ¿Se va siguiendo la idea central de lo que está planteando Sartre? No hay diferencia entre el ser y el aparecer, porque no hay un ser por detrás del aparecer, en el sentido en que lo puede pensar la metafísica clásica y también el sumum del pensamiento moderno, que es la obra de Kant. Está desde la perspectiva de la diferencia entre ser y aparecer, hay un aparecer que esconde un ser. Ahora bien, esto no, pero ¿cuál es entonces la pregunta que se hace Sartre? Que el ser tampoco puede ser reducido a una aparición, porque siempre el ser, porque las apariciones son infinitas. Entonces, acá comienza a haber una, si se quiere, tensión entre ser y aparecer. Y lo que quiere evitar Sartre son dos cosas. Ya lo dije, lo hablamos en el encuentro anterior. Pensar y toda la cuestión en torno
al ser del fenómeno y el fenómeno del ser, tiene, creo que dos objetivos principales en el pensamiento de Sartre. Por un lado, lo que vinimos diciendo hasta ahora, no pensar en una esencia por sí que sea distinta, o para que sea distinta, que sería fundamento metafísico digo, de la aparición. Pero al mismo tiempo quiere evitar la idea, quiere evitar el hecho de que quiere evitar incurrir en un subjetivismo. Es decir, no comprender a la conciencia como constitutiva del objeto. La conciencia no va a ser constitutiva del objeto, no va a ser constitutiva del ser. Claro, el ser se da en su aparecer. Ahora bien, todo aparecer, esto lo dijimos en el encuentro anterior, pero vale ir señalando, remarcándolo, es un aparecer ante alguien, o ante algo, en realidad sería un ante algo. Todavía acá no hablamos, no se nos presenta que es este alguien o este algo frente al cual se da, ante el cual se da el aparecer. Que va a ser, como dijimos, la conciencia, el ser para sí. Pero lo que quiere evitar Sartre es la dependencia del ser con respecto a la conciencia. La conciencia no es constitutiva del ser. Ahora lo vamos a ver igualmente con mayor claridad. Y para verlo con mayor claridad, ahora en un ratito vamos a ir hacia otro texto donde quizás es más claro. Bueno, vamos a ir ahora sí al segundo punto de la introducción. El fenómeno del ser y el ser del fenómeno. La aparición, dice Sartre, no está sostenida por ningún existente diferente de ella. Tiene su ser propio. El ser primero que encontramos en nuestras investigaciones ontológicas es, pues, el ser de la aparición. Ahora bien, pregunta que va a hacer Sartre. ¿Es el mismo, es decir, el ser de la aparición, una aparición? De primer intento, así lo parece. El fenómeno es lo que se manifiesta. Y el ser se manifiesta a todos de alguna manera, puesto que podemos hablar de él y de él tenemos cierta comprensión. El ser se nos manifiesta a todos de alguna manera, dice Sartre. Claro, ¿y por qué? Porque podemos hablar de él y alguna comprensión tenemos. Antes, ¿no? A ver, en esto es, antes de nosotros dedicarnos a inmiscuirnos en la filosofía, a estudiar filosofía, a leer a Parménides, ¿no? Con la afirmación del ser es, antes de todo esto, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, podemos hablar del ser y tenemos una cierta comprensión de él. Sartre sigue diciendo, así debe haber un fenómeno de ser, una aparición del ser, descriptible como tal. Así como hay un ser del aparecer, tiene que poder haber un aparecer del ser. Ahora bien, el ser, dice Sartre, no será develado. Esto es importante, lo que habíamos dicho antes, en torno a esta comprensión que tenemos del ser, se da por medio de una suerte de develamiento previo a la reflexión. Es decir, no es que el ser se nos revela porque nos dedicamos a estudiar la metafísica de Aristóteles, la de Santo Tomás de Aquino, etc. Sartre dice lo siguiente, el ser nos será revelado por algunos medios de acceso inmediato.
no en la mediación, no por medio de la reflexión que opera como una mediación, ¿no? Sino acceso inmediato. Dos puntos. El hastío, la náusea, etc. Y la ontología será la descripción del fenómeno de ser tal como se manifiesta, es decir, sin intermediario. Bueno, acá hay un punto muy importante. ¿Qué dice Sartre acá? ¿Cuál es una de las vías de acceso al fenómeno de ser? Estamos hablando ya no de la reflexión metafísica, ontológica. Dice dos cosas: hastío, náusea. Voy a tomar, me parece, podría tomar un término heideggeriano, que es el de stimium, temple anímico. El ser se nos devela por un temple anímico, no por un proceso de reflexión intelectual. Es de manera inmediata. Y Sartre dice en 1943, publicada, esto que es cuando se publica esta obra, una de las vías de acceso de el ser, en la forma en que se me aparece el ser, en que se da este fenómeno de ser, es la náusea. ¿Cuál es la primera, cómo se llama la primera novela de Sartre, publicada en 1937? 37, ¿no? Sí. 37 o 36. No, ahora, si alguien quiere dar el dato, creo Creo que que es 6. 36. 36, no, está bien. Bien, la náusea es, no sé si los que están, no, sí, Jacqueline y tal, seguramente, pero si leyeron la náusea, es, bueno, si no la leyeron, léanla, porque nos va a dar mucha comprensión con respecto a lo que está planteando Sartre en El ser y la nada. ¿Qué es la náusea? Bueno, vamos a leer una parte de la náusea. La escena de la gran revelación, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, lo que dice Jacqueline, segundo donde se busca acá, a veces aparece en 1938. Yo lo que tengo grabado, y dije 37 porque yo tengo grabado 1936. Ahora, pero después aparece, mira, 38, o sea, o 36 o 38. Para mí siempre fue 1936 hasta que leí el 38 y metí 37. Pero sí, para mí siempre fue 1936. Bien. Ahora, la náusea. Esta novela, mira, hay un texto que me gusta mucho. La náusea de Jean-Paul Sartre es un. Ay, de Guy es el autor, ¿no? Que él habla de una estructura, es un texto sobre la náusea, sobre la novela de Sartre, y él observa algo que es interesante. La náusea es una suerte de novela, una suerte de novela policial. Hay un padecimiento y hay un misterio a resolver. El protagonista, Ronquentin, padece algo que él denomina la náusea a lo largo de toda la novela. Claro, ni él sabe lo que es la náusea, ni nosotros como lectores sabemos qué es la náusea. Hasta que aparece el momento de la gran revelación que se revela el misterio de la náusea. E igualmente, ¿no? En la novela hay otras cosas, tal escena del humanista, del autodidacta, ¿no? Que se declara como humanista, etc. Pero bueno, la gran revelación de la náusea se presenta en el jardín público, en la escena del jardín público. Déjenme que les voy a leer una parte de Sartre, perdón. Ronquentin, el protagonista de la novela, está en un jardín público y ve una raíz. Bien, voy a ver. No puedo decir que me sienta aligerado ni contento. Al contrario, eso me aplasta. Solo que alcancé mi objetivo. Sé lo que quería saber.
He comprendido todo lo que me sucedió desde el mes de enero. La náusea no me ha abandonado y no creo que me abandone tan pronto, pero ya no la soporto. No la soporto como no es algo que cargo. Ya no es una enfermedad ni un acceso pasajero. Soy yo. Bueno, hace un rato estaba yo en el jardín público. La raíz del castaño se hundía en la tierra, justo debajo del banco. Yo ya no recordaba que era una raíz. Las palabras se habían desvanecido y con ellas la significación de las cosas, sus modos de empleo, las débiles marcas que los hombres han trazado en su superficie. Estaba sentado, un poco encorvado, baja la cabeza, solo frente a aquella masa negra y nudosa, enteramente bruta y que me daba miedo. Y entonces tuve esa iluminación. Me cortó el aliento. Jamás había presentido antes de estos últimos días lo que quería decir existir. Era como los demás, como los que se pasean a la orilla del mar con sus trajes de primavera. Decía como ellos, el mar es, en cursiva, verde. Aquel punto blanco allá arriba es una gaviota. Pero no sentía que aquello existía, que la gaviota era una gaviota existente, de ordinario, de existencias ocultas. Está ahí alrededor de nosotros, en nosotros. Ella es nosotros. No es posible decir dos palabras sin hablar de ella. Y finalmente queda intocada. Hay que convencerse de que cuando creía pensar en ella, no pensaba en nada. Tenía la cabeza vacía, o más exactamente una palabra en la cabeza. La palabra ser. O pensaba, ¿cómo decirlo? Pensaba la pertenencia. Me decía que el mar pertenecía a la clase de los objetos verdes, o que el verde formaba parte de las cualidades del mar. Queden atentos en esta parte donde Sartre está exponiendo algo a nivel formato, el discurso, el lenguaje literario, y es lo mismo que va a decir en el siguiente párrafo del Ser y la Nada. Aún mirando las cosas, estaba a 100 leguas de pensar que existían. Se me presentaban como un decorado. Las tomaba en mis manos, me servían como instrumentos, preveía sus resistencias, pero todo esto pasaba en la superficie. Si me hubieran preguntado qué era la existencia, habría respondido de buena fe que no era nada. Exactamente, una forma vacía que se agrega a las cosas desde fuera, sin modificar su naturaleza. Y de golpe estaba ahí, clara como el día. La existencia se descubrió de improviso. Había perdido su apariencia inofensiva de categoría abstracta. Claro, el ser no es una categoría abstracta, es una reflexión intelectual de segundo grado. El ser se me patentiza de manera inmediata y lo hace por un medio de un temperamento que está padeciendo repentín, que es la náusea. Había perdido su apariencia inofensiva de categoría abstracta. Era la materia misma de las cosas. Aquella raíz estaba amasada en existencia. O más bien, la raíz, las verjas del jardín, el césped terralo, todo se había desvanecido. La diversidad de las cosas, su individualidad, solo eran una apariencia, un barniz. Ese barniz se había fundido. Quedaban manos monstruosas y blandas, en desorden, desnudas, con una desnudez espantosa y obscena. Ahora después vamos a leer algún otro párrafo porque me parece que es bastante develador lo que está señalando Sartre acá, ¿no? ¿Cuál es la vía de acceso a ese fenómeno de ser? Bueno, así como es el hastío, interesante lo que está acá, ¿no? El hastío. Elige Sartre un temple anímico determinado, perdón, no es una palabra. El temple anímico no es sartreano, es más heideggeriano, pero permítanmelo usar. Así como está la náusea, está también el hastío. Creo que hay algo ahí también de cierta herencia de la bohème francesa, ¿no? Cuando Baudelaire, por ejemplo, no hablo del texto de Baudelaire de Sartre, sino de Baudelaire cuando habla del espín y esta
estado de hastío, ¿no? Ahí se le presenta el ser. Tengo acceso al ser. Pero ahora después vamos a ver también qué pasa con el ser y por qué está la náusea y por qué está el hastío. Porque tiene que ver con su carácter de absurdo, que va a presentarse en la náusea. Y también en el ser y la nada, en tanto filosofía y ontología de la contingencia. Claro que acá podría haber una discusión si es lo mismo absurdo que contingencia. Yo creo que no. Para el propio Sartre me parece que no, pero aparece, en la náusea aparece la palabra absurdo y contingencia más o menos casi como sinónimos, ¿no? Cuando dice Sartre en un momento, dice Sartre, perdón, Ron Quentin, el personaje de Sartre, lo esencial es la contingencia. En el mismo momento en que va describiendo que es absurda la existencia de la raíz del árbol, por ejemplo. Como es absurda toda existencia. ¿Y qué está diciendo con absurda? Que no tiene fundamento. No tiene más fundamentos que sí mismo. Por eso dice absurda. Bien, vamos a continuar un poco más. Fíjense, ¿no? Acá lo que estábamos diciendo, bueno, acá hay una crítica a Husserl, hay un distanciamiento con respecto a Husserl y con respecto a Heidegger, pero vamos a ver esto. Pero el tránsito del objeto singular en la esencia, el tránsito del homogéneo al homogéneo, bueno, ahí está hablando de Heidegger, ocurre lo mismo con el tránsito de lo existente al fenómeno del ser, trascender lo existente hacia el fenómeno del ser. ¿Es verdaderamente sobrepasarlo hacia su ser, como se sobrepasa el rojo particular hacia su esencia? Veámoslo más despacio. Claro, acá con el tema del rojo dado en la aparición y la esencia del rojo, está también haciendo una referencia al Husserl de las investigaciones lógicas. Pero bien, veamos esta parte que es importante. En un objeto singular pueden siempre distinguirse cualidades, como el color, el olor, etc. Y a partir de ellas, siempre puede identificarse una esencia implicada por ellas, como el signo implica la significación. El conjunto objeto-esencia constituye un todo organizado. La esencia no está en el objeto, porque no es algo externo que existe por sí misma, sino que es el sentido del objeto, la razón de la serie de apariciones que lo devela. Bien, cuando la esencia de la mesa es el sentido de la mesa que tengo enfrente, no es algo que está por detrás. Y claro que la esencia tiene toda una serie de cualidades. Ahora bien, Sartre dice lo siguiente, pero el ser no es ni una cualidad del objeto captable entre otras, ni un sentido del objeto. El objeto no remite al ser como una significación. Sería imposible, por ejemplo, definir el ser como una presencia, puesto que la ausencia devela también al ser, ya que no estar ahí es también ser. Acá lo que está haciendo Sartre es diferenciar. El ser no es una cualidad entre otras. No es aquello que da un sentido al objeto. ¿Qué se puede decir entonces con respecto al ser? El ser y es justamente lo que en el lenguaje literario está diciendo Sartre. ¿Qué pasa cuando me enfrento a esa raíz y me percato de su existencia? ¿De qué es? Quedan por fuera las palabras. Ese fenómeno de ser puede ser descrito por sí mismo. Todo lo que le voy agregando pareciera que estoy alejándome, entre comillas, de su pureza originaria.
¿Qué puedo decir con respecto a ese ser? Y ahí vamos a ir un poquito más adelante del texto en sí. Yo podría decir, el ser, en el ser se cumple el principio de identidad, porque el ser es, podríamos decir, el ser es ser, podríamos decir eso, se cumpliría, y es igual a sí mismo, se cumpliría el principio de identidad. Alguien podría estar, quizás podríamos estar de acuerdo. Sartre va a decir, no, tampoco, no puedo decir eso, porque ahí ya estoy estableciendo una relación. Si digo el ser es igual a sí mismo, estoy determinando al ser. Lo estoy determinando porque el principio de identidad es una relación, ¿no? A es formalmente, ¿no? A es igual a, significa una relación entre A y A. Por lo tanto, como bien dice Hegel en la ciencia de la lógica, cuando postulo el principio de identidad, estoy postulando al mismo tiempo la diferencia. Pero toda la proposición es especulativa, porque cuando digo A es igual a A, establezco una relación de identidad, pero al ser una relación, al ser una relación, me estoy refiriendo a dos cosas que no son la misma. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos con el ser? ¿Podemos decir algo con respecto al ser? Y bueno, sí, Sartre va a decir, bueno, es macizo, pura positividad, no tiene fisuras. ¿Hay una temporalidad de este ser? Tampoco. ¿Qué se puede? Pero vamos a ver. ¿Por qué también fijémonos, esto se vuelve bastante complicado ahora, tanto Sartre al escribirlo, como cuando nosotros tratamos de captarlo, porque falta el elemento fundamental dado en la experiencia que tenemos nosotros, que es la de la otra región del ser, que es la del ser para sí, que es la de nosotros, porque nosotros somos los que introducimos las relaciones. Una relación siempre es una determinación, toda determinación es una negación. Eso lo introduce el ser para sí. La conciencia de la cual todavía Sartre no está hablando. Voy a seguir leyendo un poco más. Bueno, sí, Sartre sigue refiriéndose a esto, ¿no? El objeto no remite al ser como una significación. Sería imposible, por ejemplo, definir el ser como una presencia, esto ya lo vimos. El objeto no posee el ser y su existencia no es una participación en el ser, ni enmascara el ser, pero tampoco lo devela. Ahí tenemos otra cosa, ¿no? El objeto no enmascara el ser, no lo oculta, pero tampoco lo devela. No lo enmascara, pues sería vano tratar de apartar ciertas cualidades de lo existente para encontrar al ser detrás de ella. El ser es el ser de todas por igual. No lo devela, pues sería vano dirigirse al objeto para aprender su ser. Lo existente es fenómeno, es decir, que se designa a sí mismo como conjunto organizado de cualidades. Bueno, acá hay una crítica a Heidegger, pero vamos a ir un poco más abajo. Vamos a ir a los dos últimos párrafos. Si el ser de los fenómenos no se resuelve en un fenómeno de ser, es decir, si el ser de las apariciones no se resuelve en una aparición del ser, y si con todo no podemos decir nada sobre el ser, sino consultando a ese fenómeno de ser, debe establecerse ante todo la relación exacta que une el fenómeno de ser con el ser del fenómeno. Podremos hacerlo más fácilmente si consideramos que el conjunto de las presentes observaciones ha sido directamente inspirado por la intuición que revela el fenómeno de ser. Hay una intuición
que nos revela el aparecer del ser. Este va a ser, dice el propio Sartre, nuestro punto de partida para el despliegue de la ontología fenomenológica. Considerando no el ser como condición de develamiento, sino el ser como aparición que puede ser fijado en conceptos, hemos comprendido ante todo que el conocimiento no podía por sí solo dar razón del ser. Es decir, que el ser del fenómeno no podía reducirse al fenómeno del ser. Porque ser no es ser conocido. Esto es importante. Ser no es ser conocido. Y tampoco podemos reducir, y acá adelantando un poco lo que va a venir después, el ser a la percepción. Ser no es ser percibido, necesariamente. ¿Por qué? Bueno, hay en una parte, en una palabra, el fenómeno de ser es ontológico, en el sentido en que se llama ontológica a la prueba de San Anselmo y de Descartes. Es un requerimiento de ser. Eligen tanto que fenómeno, un fundamento transfenoménico. Claro, ¿qué está diciendo acá Sartre? Hace una referencia a la prueba ontológica de San Anselmo. Uno de los últimos puntos de la introducción se llama la prueba ontológica. La prueba ontológica de San Anselmo, no sé si la conocen, ¿no? La voy a decir muy mal y para decirlo corto y rápido y mal, no sé si es. Bueno, la definición en torno a Dios exige que Dios exista, ¿no? Más o menos, que es también lo que hace Descartes, ¿no? Ahora, esta existencia, ¿por qué dice ontológico? Ontológico en el sentido de Anselmo y de Descartes. Porque ese ser es y no depende de de su aparecer ante mí. El ser aparece siempre. Y eso depende, entonces, ese aparecer tiene como el ante quién aparece al ser para sí, vamos ya adelantando, a la conciencia. Sin embargo, existe el que no aparezca. En tanto, podría pasar que no haya alguien a quien se le aparezca. Entonces, se va siguiendo acá, hay tres conceptos difíciles, ¿no? Que son el de fenómeno del ser, ser del fenómeno, y acá aparece el de la transfenomenalidad del ser. El ser es transfenoménico. Significa que no se agota, no está por detrás del aparecer, pero no se agota en el aparecer. Leo el último párrafo. El fenómeno del ser exige la transfenomenalidad del ser. Esto no significa que el ser se encuentre escondido tras los fenómenos. Hemos visto que el fenómeno no puede enmascarar el ser, ni que el fenómeno sea una apariencia que remite a un ser distinto. Pues el fenómeno es, en tanto que apariencia, es decir, se indica a sí mismo sobre el fundamento del ser. Lo que las precedentes consideraciones implican es que el ser del fenómeno, aunque coextensivo al fenómeno, debe escapar a la condición fenoménica, que consiste en que algo no existe sino en cuanto se revela. ¿Se ve acá? Escapa a la condición fenoménica porque no estamos diciendo que no exista si no se revela. Y que en consecuencia desborda y funda el conocimiento que de él se tiene. Acá terminamos el segundo punto de la introducción. Y hay un texto que aparece
creo que es, bueno, en ¿Por qué escribir? En el artículo ¿Por qué escribir? Que está en situaciones, si no me equivoco, situaciones 3 que es el texto, es situaciones sobre la literatura, ¿no? Situaciones es una compilación de artículos que Sartre va escribiendo, o sea, pues, van surgiendo, estando Sartre en vida, ¿no? Son varios tomos. Muchos de ellos recopilan sus escritos de los tiempos modernos, pero también de otras publicaciones. Bueno, el primero de ellos, El hombre y las cosas, incluso todavía no estaba los artículos y textos ahí compilados. Creo que no hay ninguno de los tiempos modernos porque es antes de 1945 los escritos que están en... Yo creo que hay algunos artículos que sí salieron en letras modernas. No, no sabría decir exactamente, Maxi, pero creo que haber ya escuchado la gente que leyó temas modernos, pero no Claro, hablan tiene a que lo ser mejor que posterior no. a 1945. Bueno, sí, puede Sí, ser. yo creo que más los de situaciones 9, situaciones 10, que son los más políticos, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. A partir del 8, que es marxismo, existencialismo, ¿no? Y por ahí va. Claro, sí, sí, sí. Pero bien, acá, en este escrito, Sartre dice lo siguiente, y creo que lo dice de manera bastante clara y nos va a ser comprensible esta idea del fenómeno del ser y de la transfenomenalidad del ser. ¿Y por qué Sartre lo defiende enfáticamente esta idea? Leo. Cada una de nuestras percepciones va acompañada de la conciencia de que la realidad humana es reveladora. Es decir, acá pone entre comillas, ¿no? Hay, cierra comillas, ser gracias a ella. O mejor aún, que el hombre es el medio por el que las cosas se manifiestan. Es nuestra presencia en el mundo lo que multiplica las relaciones. Somos nosotros los que ponemos en relación este árbol con ese trozo de cielo. Gracias a nosotros, esa estrella muerta hace milenios, ese cuarto de luna y ese río se revelan en la unidad de un paisaje. Es la velocidad de nuestro automóvil o nuestro avión lo que organiza las grandes masas terrestres. Con cada uno de nuestros actos, el mundo nos revela un rostro nuevo. Pero si sabemos que somos los detectores del ser, sabemos, sabemos también que no somos sus productores. Si le volvemos la espalda, ese paisaje quedará sumido en su permanencia oscura. Quedará sumido por lo menos. No hay nadie tan loco que crea que ese paisaje se reducirá a la nada. Seremos nosotros los que nos reduciremos a la nada y la Tierra continuará en su letargo. Ya acá está diciendo, bueno, ¿qué pasaría si se extingue la humanidad? Bueno, la Tierra continuará en su letargo hasta que otra conciencia venga a despertarla. De este modo, a nuestra certidumbre interior de ser reveladores, porque nosotros revelamos al ser, se une la de ser inesenciales en relación a la cosa revelada. Se sigue acá, somos reveladores del ser, pero no somos sus productores, dice Sartre. Somos inesenciales para el ser. Somos el ámbito ontológico, la región ontológica en el cual el ser se revela. Pero el ser puede estar tranquilamente sin revelarse. Seguirá en su letargo. Sartre en el texto póstumo, Verdad y Existencia, dice lo siguiente, el ser es la noche. Claro, pero, somos nosotros los que introducimos las determinaciones, más aún, somos nosotros quienes introducimos la temporalidad, temporalizamos un mundo sin tiempo. Para Sartre no hay un tiempo cosmológico per se. Sin embargo, el ser es autónomamente independiente de nosotros.
Si quieren, podemos abrir para aclarar por ahí quizás mejor las ideas y los conceptos, que fue bastante denso aprovechar este tiempo que nos queda para hablar, comentar, preguntar y entablar un diálogo, porque No. es un texto de lectura, a mí me lo sigue resultando de una lectura ardua, ¿no? Sí, Carlos. Si el ser digamos, transfenoménico, sería transentitativo también. Trans. Entitativo, es transente, ¿no? Transente. Bueno, ahí hay algo que es muy interesante, porque y acá Sartre lo dice explícitamente. Cuando nosotros hablamos de un paisaje, el paisaje está compuesto de, vamos a decirlo, de montañas, árboles, como por un paisaje, no sé, en un paisaje montañoso. Nosotros estamos diferenciando la montaña del cielo, el árbol del pasto, la copa del árbol del tronco. Esas son determinaciones que introducimos nosotros. La diferencia, ¿qué es el ser puro ser? No hay diferencias. Nosotros las determinamos. A ver, si pensamos ente como objetos individuales, está mal decirlo así, singulares, particulares, lo introducimos nosotros. Nosotros introducimos la negación en el mundo y con ello, ¿qué significa introducir la negación? Entre otras cosas, ya, quizás lo tomo merleau-pontianamente, la percepción significa introducir una negación. Porque estoy percibiendo esta pared. Y al decir esta pared, la estoy dividiendo del suelo o del techo. Esas son determinaciones que introduce la conciencia en el ser. Y también es muy complicado a nivel de lenguaje expresar, porque no hay lenguaje, porque ¿quién introduce el lenguaje en el mundo? La conciencia, el ser para sí. Referirnos al ser transfenoménico es imposible porque siempre, casi como podríamos decir, es similar a una pregunta acá, porque lo estoy pensando ahora, ¿no? Similar a una teología negativa, en donde si digo algo del ser ya lo estoy determinando y no es más ese ser puro ser, porque ya estoy hablando del ser que se manifiesta ante una conciencia. No sé si respondí. Bueno, tampoco se trata de respuestas correctas o incorrectas, sino de ir pensando. No, Sí, porque cuando él dice que, digamos, supongamos que no haya humanidad, no hay correlación entre, no sería mundo, porque no hay ningún ser humano, no hay mundo. No sería el mundo bueno, tipo Heidegger, digamos, como relación entre esa cooperación, digamos, entre la conciencia y el mundo, digamos. claro, no, claro, pero no hay No hay incluso, nada, no hay nada. Si no hay ser humano, no hay nada, es digamos. puro ser. Por más que estés puro ser, está ahí algo que no Bueno, significa porque no nada. hay porque, claro, no hay, a ver, ¿y qué tipo de hay espacialidad? Y pero si la espacialidad la abre el ser para sí. ¿Hay un abajo o una arriba, una izquierda o una derecha? No, porque incluso, y esta vez, el año que viene vamos a hacer uno, se podría hacer uno sobre el cuerpo y también podríamos hacer otro sobre las relaciones con el otro. Por ahí se podrían tomar, podemos hacer uno un cuatrimestre y otro el segundo cuatrimestre, porque las relaciones espaciales entre las cosas las establecemos nosotros. Decimos, eh, el vaso está a la izquierda del plato. Somos nosotros el punto cero de referencia. Nosotros establecemos las relaciones espaciales entre los objetos. Sí, María. Maxi, te hago una pregunta. Sí. Uno podría decir que entonces la diferencia con la fenomenología de Husserl es que
es que en Sartre no, como que le saca el polo subjetivo. Y hay la diferencia, sobre todo está, a ver, tengamos presente que en Sartre no hay subjetividad trascendental. La crítica también que está haciendo acá a la idea de que el noema, ¿no? En la subjetividad trascendental hay un noema que no hace referencia a un ser que es en sí, sino que forma parte, me parece. Yo ahí, en la parte de fenomenología trascendental puedo decir muchas cosas equivocadas. Pero lo que está diciendo Sartre es que ese noema es forma parte de la conciencia o subjetividad trascendental y no es ese ser pleno. Ahí hay una diferencia importante. Además, ¿no? Que Sartre, bueno, su primera obra filosófica, La trascendencia del ego, publicada, es una crítica a la fenomenología trascendental explícitamente. Ok. Ahora, claro, pero Sartre, a ver, Thais y Jacqueline no usa la palabra polo en ningún momento, no suele usar la palabra polo. No, La palabra que No, no, Polo, yo no. decía, polo. No, porque estoy pensando, claro, porque, no, claro, pero en Husserl Husserl está aparece, como dividido, el polo objetivo, que es el objeto, y el polo subjetivo, que es la conciencia, y eso es lo que el fenómeno tiene como esos dos polos. Acá el ser se aparecería en el fenómeno sin la necesidad de que estuviese un polo subjetivo ante quien aparecerse. claro, ahí sabes que hay una diferencia de lenguaje. Entre Ah, Husserl y Sartre me parece que hay una intento de parte de Sartre de radicalizar un poco lo que va a plantear, porque lo que plantea Husserl, porque se puede, habría otra cuestión, ¿se puede aparecer si no es ante alguien? O sea, claro, ¿hay revelación si no hay ante quién se revela algo? Ahí me parece que está la cuestión. Sartre no habla de dos polos, un polo objetivo y un polo subjetivo. Pero no hay revelación si no hay un ok. ante quién. Sí, Thais. bueno, yo tengo entendido, ¿no? Hasta el ser y la nada con las críticas a Husserl, que lo que hace Sartre es no suscribir a la tercera reducción, que sería la reducción eidética, ¿no? Por ende, no alcanzamos nunca un ser puro, entonces no habrían polos. Está todo entremezclado, o sea, la intencionalidad en Sartre es un punto más radical que en Husserl, porque no hay sin la relación, o sea, no hay cómo. O sea, no que no haya el ser, pero no nos importa si hay el ser, si no hay una conciencia, y esta conciencia nunca puede ser eliminada para que lleguemos al ente, ¿no? Al eidos del ser. ¿No? Claro, perfecto, claro, sí, 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 sí. Claro. Ahí está también hay una. Creo que también de que hay. Es difícil. Yo justo estoy en un seminario sobre Husserl, pero es difícil si bien hay puntos en común, hay un momento en que los proyectos son distintos. Hay un intento, como dijo Thais, de radicalización en Sartre, en donde tampoco intenta hacer una refundación del sujeto trascendental que al mismo tiempo sea fundamento de la ciencia, ¿no? A lo que va a aparecer con bastante importancia en Husserl. Sí, yo creo que toda la idea de fundamental para Sartre como que le causa alergia, ¿no? Entonces, o sea, es siempre trascendente, transfenomenal, pero nunca trascendental, ¿no? O sea, trascendemos Exactamente, nosotros, pero no hay nada ahí más allá, ¿no? No hay nada más allá. Y esto también lo explica de cierta forma cuando va a explicar su ateísmo en el existencialismo es un humanismo, ¿no? O sea, no hay más allá,
nos quedamos en esto. Por esto, que a mí me parece raro, y estuve en la defensa de tesis de Arturo, que trata de apuntar una metafísica en Sartre, ¿no? O sea, yo creo que o sea, no que se haya librado 100% de la metafísica, porque es difícil, ¿no? Pero que todo su esfuerzo es no caer en esto, no caer en algo más allá, no caer en algo que se pueda recurrir, que podría entonces predeterminar algo. Sí, es muy interesante esto. Yo creo lo mismo que vos. Primero, no que Sartre diferencia, esto ya lo venimos hablando de hace un montón. En el ser y la nada hace una diferencia muy radical entre ontología y metafísica. Ahora bien, las críticas posteriormente, ¿no? También, así como hay una crítica a la trascendentalidad, a la fenomenología trascendental husserliana, como también todo lo que estamos viendo de sacarse resabios de metafísica en su ontología, cuando más adelante se involucra, y ahí para señalar también hilos de continuidad dentro del pensamiento de Sartre, en las cuestiones en torno al marxismo que quiere eliminar la metafísica materialista que sostiene al marxismo, sobre todo de Engels y en adelante, toda la tradición soviética, ¿no? De filosofía o ideología soviética. Que incluso eso ya aparece en Materialismo y Revolución, ¿no? Hay una crítica muy fuerte al materialismo, pero no a la idea de materia, sino de pensar en un monismo metafísico. Claro, que en última instancia también lo que plantea Engels en la dialéctica de la naturaleza o en el anti-Düring termina siendo una metafísica materialista, pero tradicional, ¿no? Incluso Sí, recibí los comentarios de mi cotutor, que es como tú, que le gusta más la crítica de la razón dialéctica, y una de las cosas que me apuntó es para tomar mucho cuidado a la hora de hablar del en sí y del para sí, que no quede el dualismo, que no quede esa separación, ¿no? Porque aunque nosotros sabemos que no hay, parece que mi texto sí no quedó muy claro. Entonces dice que ya puedo apuntar desde el inicio, desde ahí de las dos regiones del ser, una dialéctica, ¿no? Porque aunque el en sí exista sin el para sí, o sea, el para sí de cierta forma influye en el en sí y el en sí influye en el para sí. Entonces hay una dialéctica, solo que no está explícitamente ahí, pero si vamos caminando hasta que la crítica de la razón dialéctica, esto sí se desarrolla en lo práctico inerte, en todos los grupos, ¿no? Y estas cosas. Entonces que sí podría apuntar ya para decir, no, o sea, que no, porque mucha, o sea, incluso cuando enseñamos, o sea, cuando enseñamos que agarro yo el cubito y digo que es el en sí y el para sí es la conciencia, parece un dualismo, aquí está el cubito. Parece un dualismo. Sin embargo, no, o sea, Sartre está hablando de regiones y no de seres distintos. ¿No? O sea, incluso si claro, avanzamos más en el ser y la nada y llegamos a la parte del pasado, la corporalidad y esas cosas, esos son dimensiones del en sí en el para sí, ¿no? totalmente, sí, 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 sí. Sí, me parece, además, esto que estás diciendo, claro, el tema es que en el ser y la nada no aparece la palabra dialéctica, incluso cuando aparece dice la concepción dialéctica de la nada para hablar de Hegel. Sin embargo, tendrías que ver el texto de Pinker, que salió el año pasado, en el 2023, que él habla de una presencia del hegelianismo y de la dialéctica ya en la trascendencia del ego. Y quizás algo de eso esté también en algunos textos de Jameson, de Friedrich, ¿Tienes ¿no? ¿Cómo? este texto que dijiste de Pin algo, Ah, te ¿lo lo paso. tienes? Sí, 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 Ay, te lo paso. gracias, gracias, gracias. Pensé que te lo había pasado. No, no, no te lo paso. A lo mejor sí, pero no lo leí por mientras miles de cosas de leer No, y ahora ahora después sí me hace falta. hoy te lo paso, sí, está bueno. Ya que, sí. Ay, a ver, creo que tengo ahorita un poco de problema de conexión. A ver si no se corta mucho. Sí, voy a apagar un momento mi cámara, no sé si me escucho bien. Sí, se te escucha Sí. bien, sí.
Sí, ok, vale, porque sí, de pronto esto petó. Sí, bueno, en relación con lo del texto que nos recomendaba, sí, nos lo pasó Maxi en el grupo, Thais. La otra, creo que efectivamente, a lo mejor desde el capítulo primero de la segunda parte, ya la del, lo que perdón, desde de la primera parte, en el problema de la nada. O sea, Sartre directamente ahí empieza a señalar la dificultad que puede tener el hecho de primero volver a establecer una cierta vinculación entre dos regiones. Y dice él, pues utilizando el propio ejemplo de Descartes, sabemos que ese no es necesariamente la mejor vía. Es decir, aunque me imagino que en términos lingüísticos o explicativos de pronto puede ser un poco difícil estar haciendo un desarrollo y hablando sobre las dos regiones del ser sin que de pronto parezca que se incurre en una suerte de dualismo, ¿no? Y creo que ahí, o sea, creo que ayuda mucho comprender precisamente esta cuestión de que cuando está hablando de las dos, o sea, cuando está hablando del ser, y supongo que esto lo podemos ir identificando desde la introducción, ahorita que lo estamos leyendo, Maxi, me quedo pensando en eso. Lo que pasa es que en términos estrictos el ser aparece frente a sí mismo, puesto que estamos hablando de que se trata de dos regiones del ser. Entonces, esa es ahí donde parece que se resuelve un poco la idea de este dualismo. Yo creo que ya críticos posteriores podrán hacer sus respectivos análisis y ver si efectivamente se salva o no de ese dualismo, pero en principio creo que el propósito de Sartre es justamente ese, o sea, señalar que, aunque no queda tan claro desde el primer momento, sino hasta que empieza a enfatizar más, que se trata de estas dos regiones del ser, pero que nos mantenemos todavía dentro del ser, pues. Entonces, eh, cuando habla sobre la aparición frente a lo que nosotros podríamos decir después ya del ser para sí, bueno, sigue manteniéndose la lógica dentro del mismo ser, ¿no? Creo que por ahí puede haber algo. Sí, muy bueno, y ahora me estoy pensando en algo y con respecto a... No silencien los micrófonos, no hace falta, ¿eh? No, pero pensando en lo que vos decías, Thais, y lo que dijo Jacqueline, es cierto que el espíritu analítico, y esto aparece ya también en uno de los textos sobre qué es la literatura, donde está criticando al liberalismo, también aparece cuando habla de la conciencia cartesiana. Desde el análisis puedo comprender, tratar de pensar la conciencia sola, pero es una abstracción eso. Porque lo concreto es la síntesis. Ahora uno podría, porque estoy pensando en lo que, en esta sugerencia que te hicieron, si bien Sartre no habla de dialéctica en el ser y la nada, sí habla de síntesis y de totalidad. Dos conceptos fundamentales dentro de la dialéctica. Y justo me apuntó, estaba viendo aquí para decir el texto de Martin Schell, que se llama La dialéctica en Sartre. Bueno, está en alemán, nunca encontré la versión en alemán, Ala me la pasó en español, en francés. Y él ahí también ya apunta, o sea, lo estoy usando como comentador para sostener, pero también usaré el que me indicas, que sí apunta que por más que no se diga directamente dialéctica, que es una relación dialéctica, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos que necesitamos que, usando el término husserliano, ¿no? Que María decía que los dos polos, en verdad no es que sean polos, o sea, es que están imbricados, ¿no? Necesitan uno del otro, de cierta forma. O sea, no es decir que no está el árbol, si no hay alguien para ver, o sea, el árbol sí está, pero no importa si no hay una conciencia que lo capta, ¿no? Claro, que es muy O sea, nos interesante da igual. porque tampoco es árbol, si no hay nadie que lo capte. No es árbol porque el árbol implica determinaciones. Claro. Pero creo que Sartre se quiere cuidar de no caer, sobre todo en el neocantismo. Pensemos en el texto sobre la intencionalidad, ¿no? 1939, 3 páginas que son maravillosas. Claro, quiere evitar cualquier cosa que le vayan a decir es un neocantismo o es un subjetivismo, pero no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís,
Pero incluso es tal el grado, la importancia del pensamiento dialéctico para mí, ya no es ser y la nada, porque las relaciones son relaciones de negación y afirmación. Aunque no diga dialéctica, se emplea un lenguaje dialéctico hegeliano, ¿no? Bueno, en este texto Pinker dice que Sartre es casi más hegeliano que la fenomenología del espíritu. Sí, Martín. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Bien, yo tenía una duda que es la siguiente, es ¿dónde queda la responsabilidad en esta relación entre lo que se revela y el sujeto, ¿no? Sobre todo porque, si mal no recuerdo, Sartre hace una crítica en su momento a Cassirer, ¿no? Por el tema del el animal simbólico. Entonces, justamente lo que critica es que si hay una estructura simbólica que determina nuestras revelaciones, digamos, la responsabilidad queda de lado. Entonces, no me queda claro en este planteo dónde queda el papel de la responsabilidad. Ay, disculpa, no entendí. ¿Responsabilidad dijiste? Sí, sí. A ver, lo que podríamos pensar es, primero, ¿no? Con respecto a lo de Cassirer, que haya un orden simbólico es posible, pero no es originario. Primero lo que va a decir Sartre, ¿no? En ese punto. Y con respecto a la responsabilidad, ahí en Sartre el tema de la responsabilidad es fundamental, pero no veo, digo, porque la libertad absoluta significa responsabilidad absoluta y es del orden, yo no diría acá, ¿no? No es del orden, es ontológico. Lo que pasa es que ahí está, ni siquiera es del orden de lo ético. Si nosotros pensamos libertad y responsabilidad, quizás en la diferenciación clásica de la filosofía, entonces la ética se ocuparía de la responsabilidad. En Sartre eso no aparece, porque la responsabilidad forma parte de la estructura ontológica del ser para sí, en tanto es absolutamente libre. A ver, pero es absolutamente libre, eso significa ser absolutamente responsable, y pensemos, ¿no? Que una obra como El ser y la nada también hay un trastocamiento de lo que se piensa comúnmente quizás como un tratado ontológico, porque la última parte lo hablamos en el encuentro anterior, ¿no? Eso es el psicoanálisis, es fantástico eso. Entonces es un psicoanálisis fundamentado ontológicamente. Y la cuestión en torno a la mala fe forma parte, ¿no? La mala fe no es de índole ético-moral. Que hay una perspectiva ética y moral, sí, pero es un fenómeno ontológico al mismo tiempo, ¿no? Y esto está relacionado con la libertad y con la responsabilidad, ¿no? Nosotros, en otros textos, que esto lo estamos viendo con Alan Savignano, que está trabajando el texto, la conferencia de 1964 sobre moral que da Sartre en el Instituto Gramsci en Italia. Claro, la responsabilidad está, la libertad y la responsabilidad van unidas a tal punto que está involucrada la cuestión de la posibilidad, a un nivel es ontológico, ¿no? Siempre, un ejemplo que coloca Sartre en esta conferencia, estaría bueno, Patricio Allen lo podría explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero si para salvar mi honor me enfrento a, cita algún poema antiguo, para salvar mi honor enfrento yo solo a 3 personas, bueno, lo puedo hacer. Decir que no los enfrenté porque eran 3 es un acto de mala fe. Y esa mala fe el problema de la mala fe está en el ser y la nada. Ahora, que es una obra ontológica. No sé si pude responder. Citáis.
Yo creo que quizás la clave para responder es no pensar responsabilidad en el campo ético todavía, pero responsabilidad como responder, no como contestar, como responderá. Y si mi conciencia va y desvela y capta y aprende el fenómeno, le toca a ella responder a esto, ¿no? Porque es una relación. Entonces le toca a ella reaccionar a esto. Y ahí está la responsabilidad. Entonces, o sea, yo creo que sí se puede desdoblar y sí se desdobla a lo ético, a lo político y por ahí va. Pero, o sea, yo creo que la raíz de la palabra en latín ahí está más cerca de lo que él quiere decir en la ontología, ¿no? O sea, tenemos la libertad para responder, por esto la libertad carga consigo la responsabilidad, pero no es la responsabilidad ética aún, no es resonar con el mundo, ¿no? Carlos. Sí, ahí hay una cosa preocupante, es, digamos, sí, primero, ¿por qué hay manifestación? Y segundo, para que algo se manifieste, si tomamos ejemplo de que no hay nadie, digamos, em, parecería que se tiene que manifestar solamente si a través de él, con un sistema, Solo se genera manifiesta vida por una como para que se conciencia, pueda manifestar. es que es un sistema. Es Ay, decir, perdón, estoy hablando el, de nada. el fenómeno necesita de vida o de conciencia para manifestarse. Pero el problema es por qué hay manifestación. O sea, lo que se manifiesta generó el ser que permite que se manifieste la cosa. Es decir, Bueno, eso me muy parece que no, buena pregunta. no Y está ahí está metido. pero ahí está la diferencia entre ontología y metafísica para Sartre. ¿Por qué hay manifestación? No sé, cuestión de la No le metafísica, si interesa, se lo no quiere le preguntar. interesa, no le interesa. Está bien. El tema, Entonces hay coherente. manifestación. ¿Cómo? Es coherente entonces, pero digamos, suprime y dice me voy a otro campo y no lo trato ese campo. Claro, porque esto ya sería, sería una pregunta del orden de lo metafísico, de si hay un ser necesario, o la pregunta, ¿por qué hay ser? No, 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 eso no, digo, no ¿No? sé, no, Pero no bueno, opino sobre eso. la ontología fenomenológica es partir de lo dado. Hay Pero manifestación, eh, eh, hay aparición. ahí es totalmente coherente entonces. Claro, pero incluso eso lo va a ir sosteniendo Sartre a lo largo de sus obras, porque incluso él, cuando habla de mi sitio, ahora, que yo sea es contingente, que yo sea, que yo exista. Ahora, si existo, tengo que ser en un ahí determinado. Es más, soy un ahí determinado, ¿no? Por eso el tema de lo que estábamos hablando del punto cero de referencia espacial, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué yo soy? Es decir, existo. Bueno, contingencia, y pensemos que es una ontología también de la contingencia. Si hay un ser necesario, pero porque, a ver, también, si partimos de la distinción entre metafísica y ontología, toda ontología parte de un facto, de un hecho, hay ser, hay manifestación. ¿Por qué? Ya no sería una pregunta ontológica, sería metafísica. Incluso cuando en la crítica de la razón dialéctica Sartre habla del fenómeno de la rareza o escasez y de cómo la historia en algún punto es historia de la violencia. Él dice, podría haber una historia que no esté marcada por la escasez o por la violencia, por la escasez y la violencia producida por la escasez. Sí, bueno, pero no sería nuestra historia. Ahora, la historia como se nos dio es esta. Y es pensar a Sí, partir de la historia tal como se nos ha dado. eso que la producimos y la sufrimos. Exactamente, claro. Y en el campo de la ontología ahora mismo hay manifestación porque hay manifestación, la pregunta no, o aparición no está por fuera del planteo ontológico, para Sartre.
Gracias. No, no. ¿Alguien más que para preguntar, comentar? Yo me quedé pensando un poco en lo que planteaba y las respuestas, y tratando un poco de articular la idea. O sea, no hay compromiso entonces del sujeto ante eso que se revela, ante esa cosa que se revela ante nosotros. O sea, no hay compromiso entendiéndolo como creo que decía Thais, ¿no? Esto de responsabilidad como respuesta, ¿no? Digo, el objeto que se revela simplemente aparece, se revela y no hay compromiso de parte de nosotros, que somos los que, digamos, el dispositivo a través del cual se revela ese objeto. Eso es lo que no me queda bien claro. No, sí, ahí entendí la cuestión de, de lo que estaban diciendo del compromiso. Absolutamente hay compromiso porque estamos inmersos en eso y la, la conciencia no es pasiva. En la manifestación no es pasiva, sino que es activa porque el que ilumina esto es verdad y existencia. Cuando Sartre trabaja el problema de la verdad, es el ser para sí el que ilumina al ser en sí y no al revés. No hay un involucramiento existencial absoluto y porque pensemos que siempre la conciencia está por fuera de sí y siempre es espontaneidad y actividad. Sartre le dice, no sé por qué un tipo de maldición, dice algo, creo que emplea la palabra maldición. El ser para sí no puede, la realidad humana no puede recibir nada de manera pasiva. Claro, no, el compromiso en ese sentido sí, siempre está. Claro, porque en el hacerse del ser, el ser para sí se va haciendo a sí mismo y en eso va modificando ónticamente al ser en sí. Es constantemente, sí. Sí, es un estar compenetrado en ese ser que se manifiesta totalmente porque no lo recibe de manera pasiva. Bien, me quedó mucho más claro. Ahora sí, gracias. Porque incluso es lo que, a ver, cuando un autor critica, cuando un filósofo critica a otro filósofo, hay que siempre tener, no, muchas comillas, no, muchas veces un filósofo está criticando a otro para establecer su propia filosofía. Lo sabemos desde Aristóteles, que habla de otros filósofos, hasta cualquiera de los actuales, hasta Hegel, ¿no? Como de los con respecto el verdadero de existencia, ¿quién le critica? A Heidegger. A ver, ¿y esto significa que Heidegger diga eso? No, estoy diciendo cómo lo lee Sartre. Es que la verdad no es manifestación del ser o iluminación del en sí hacia el para sí, sino que es del para sí hacia el en sí. Es un acto de iluminar de parte del ser para sí. Claro, está absolutamente comprometido ontológicamente, sí. Claro, y está bueno lo que dijo en lo que dijo Thais. No sé si querés agregar algo, porque vos que hiciste muy buena mención, Thais, al esto del responder, ¿no? De responsabilidad como responder. Claro, estamos siempre respondiendo. Porque la conciencia es actividad y espontaneidad y no es pasividad. Bueno, no sé si hay algún otro Perdón, comentario. perdón, perdón, Sí. perdón. Estaba contestando a mi jefe. ¿Qué pasó? Ah, ¿Cómo? ¿me hablan? Perdón, es que estaba No, contestando si a mi vos querías jefe. decir algo más sobre el tema a partir de la Ay, no. pregunta, porque lo dijiste muy bien esto que hizo Martín en torno al Mm, estar comprometido en esta manifestación. Eso hablaste de siendo la etimología latina de responsabilidad. Claro, estamos siempre sí, involucrados
Sí, sí, lo del compromiso yo creo que surge, o sea, a partir de la responsabilidad, pero por el hecho de que el para sí es el ser del valor. Entonces, al escoger, yo le doy valor a lo que escojo, por ende, estoy comprometido con esto, porque esto va hacia esta construcción del proyecto que busco, ¿no? El proyecto que soy y que busco alcanzar. Todo el deseo de ser en sí para sí, ¿no? Que Claro, Sartre sí. ahí sí hace la ironía de llamar de proyecto de ser Dios. Este, pero yo creo que el compromiso surge de ahí, o sea, ontológicamente hablando, no necesariamente, o sea, no se quita la dimensión ética de todo esto, ¿no? Si vemos en el existencialismo, es el humanismo, ahí está mucho más claro, porque bueno, el ser y la nada son 700 y pico de páginas, pero está mucho más claro como al elegir, yo me comprometo con la elección que he tomado, ¿no? Entonces, por esto mi responsabilidad surge ahí, ¿no? O sea, está ahí, en esta Claro. respuesta. Jacqueline, Sí, pensaba también en que a lo mejor la traducción o sea, que el original en francés también arroja pistas, ¿no? Porque tenemos para hablar nosotros en castellano la palabra compromiso, y en francés están estas dos, que puede ser compromis o puede ser engagement. Y si no me equivoco, es engagement la que utiliza en el original en francés, y que tiene estas sutilezas semánticas, ¿no? Porque además creo que esto es algo que se pierde muchas veces en el existencialismo, es un humanismo, cuando habla sobre, bueno, pues el hombre está condenado a ser libre, por ejemplo. No es que esté hablando en términos de un deber, no es como una imposición, sino se está hablando, está haciendo una descripción de cómo de hecho se da la relación, o sea, está condenado, es como de hecho, así es como se estructura. Y creo que en el caso del compromiso, en este caso, pues, engagement, pues habla sencillamente de cómo invariablemente está involucrado o amarrado eh, en esta relación existencial, bueno, en esta relación con esa otra región del ser que es la del en sí, y la que, bueno, más adelante ya de forma un poco más concreta ubicará como el mundo, perdón, o sea, como que finalmente, bueno, pues es el proyecto del ser y la nada, y creo que en esa medida también, se me fue ahorita, me distraje un momento, pero vamos, sí, o sea, como que el compromiso en este sentido, y como para limpiarlo un poco de estas cuestiones éticas, que no es que lo quede afuera, eh, claro, la parte del para sí, como no sé si estará bien decirlo así, pero como el origen de las determinaciones del mundo, es decir, en la medida en la que esa es la forma en la que existe mundo en tanto, no sé si podríamos decir como simbólicamente comprender esto como mundo, ¿no? Hay un campo trascendental, hay en el sentido de un espacio en el cual pueden surgir todas estas manifestaciones, pero al final de cuentas es a partir de estas determinaciones, que creo que es lo que estabas recuperando tú, Maxi, con la exposición del día de hoy, sobre eh, cómo en el momento en el que uno empieza a hacer una descripción del ser, ya automáticamente lo está determinando, y en esa medida no es, que creo que también es muy hegeliano, si no mal recuerdo, en el prólogo de la fenomenología creo que él establece un poco esta cuestión, ¿no? De, bueno, claro, en términos ahí ya más bien epistemológicos, pero cómo accedemos al conocimiento de ciertos objetos, si cuando parece ser que la vía, parece que creo que pone el ejemplo tal cual, ¿no? Como de quien agarra, bueno, quien coge una rama y trata de tocar algo, eh, si en este acto de mediación, o sea, la rama como una mediación, si en este acto va a alterar algo del conocimiento que podemos tener puro, por ejemplo, de aquello a lo que estamos tratando de acceder. Creo que o sea, pienso en este momento, no lo sé,
que esa es una forma de comprender precisamente el compromiso, es decir, que hay algo que invariablemente va a permanecer por parte de esta otra región del ser, que es el ser para sí, y que no es ni el ser para sí el que va en contraposición a este idealismo, no es que el ser para sí vaya a ser el que determine la existencia de los objetos, ni tampoco los objetos tienen una existencia propia, porque siempre van a estar atravesados por esa otra región del ser. Eso me parece que tiene que ver con al nivel de compromiso como compromiso ontológico. Y ya de ahí, como bien lo señala Thais, me parece que se encuentran las derivas éticas, que son con las cuales Sartre después va a estar discutiendo y tendrá trata un problema y la razón por el inacabado proyecto de los cuadernos para una moral y todos estos textos, ¿no? Pero, o sea, creo que en este caso por ahí va la cuestión del compromiso y por ende también de la responsabilidad. Trayéndonos al existencialismo y su humanismo, y esta sentencia, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. Claro, uno siempre la ve como qué bien que escribe Sartre y no, claro, Sartre es escritor, etcétera. Pero esta condena a la libertad forma parte, me parece, a partir de todo lo que estamos hablando, en torno a la imposibilidad de un lenguaje claro y distinto para hacer frente a nuestra experiencia concreta. No nada más, el hombre está condenado a ser libre como una metáfora poética, sino que no se podría decir de otra manera. Si vamos al caso, este tipo, está muy linda la frase, ¿no? Incluso se pueden hacer muchos memes, el hombre está condenado a ser libre. Pero este tipo de lenguaje atraviesa el ser y la nada constantemente. Soy mi pasado en el modo de no ser. Y ahí quizás estáis pensando, ahí tenés un ejemplo, nunca habéis pensado en el hombre está condenado a ser libre como una exposición de la proposición especulativa. Estoy hablando es una contradicción, pero necesariamente es una contradicción. Para dar cuenta de la experiencia concreta en el mundo es necesario decir que estamos condenados a ser libres. Y la contradicción que eso implica. No, y ahí con respecto a lo que te estaba diciendo Thais, se ve con cierta claridad una proposición especulativo-dialéctica. Y creo que continuamente lo hace, ¿no? Me acordaba ahorita de esto en la tercera parte sobre el otro como ladrón de mi mundo. Es provocador, pero cuando uno termina esa parte sabe que el otro en realidad, o sea, que no puede haber un ladrón del mundo como tal. O sea, es decir, algo pasa. De hecho, es más, o sea, bueno, eso es al menos lo que yo voy sosteniendo en la tesis, pero el problema no es tanto que el otro me robe el mundo, es que el otro no me roba el mundo. O sea, no hay algo ahí del orden de poder renunciar a la subjetividad. Bueno, utilizo la palabra subjetividad porque ahí él lo utiliza como otro sujeto, otro objeto, ¿no? Pero es algo del orden de no poder, y que va vinculado también con la mala fe, ¿no? Como este intento constante de desplazarse a este otro, hacia esta otra región del ser de alguna u otra forma, y que al final, o lo mismo, ¿no? Las actitudes concretas con el prójimo, de igual forma, ¿no? Desde el primer momento en el que dice, sí, pero todas estas están destinadas al fracaso. Y sin embargo... Porque en el germen, llevándolo al extremo, en el germen mismo del masoquismo está el sadismo. Exacto. En el sadismo está el masoquismo. El masoquista es un sádico, y dígalo yo al extremo porque es más claro. El masoquista es un sádico y el sádico es un masoquista. No se puede evitar. Ajá, y también es otra vez como en ese sentido del absurdo cuando reduce las mismas conductas como por ejemplo la de la indiferencia, que es una que me gusta mucho porque creo que es muy concreta y al mismo tiempo muy, pues no sé, o sea, creo que se evidencia mucho el fracaso de la indiferencia, ¿no? Como por mucho Claro. que el ser humano o el individuo se pueda proponer llevar a cabo ese proyecto de indiferencia hacia el otro, no hay posibilidad de llevarlo, o sea, no hay posibilidad de realización. Entonces,
Sí, hay una forma muy particular de pronto de Sartre de poner estas cosas. Y yo me imagino que también esa es la razón por la cual a veces podemos confundir los planos, en este caso de lo ontológico con lo ético. No porque estén realmente separados, pero creo que lo que hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? El proyecto del ser y la nada es un intento por dar ese, o sea, por partir desde esa parte ontológica y ya de ahí ver cuáles pueden ser las derivas, pero en principio tratar como de limpiarlo de todas esas otras cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro, esto, ¿no? Cuando elijo ser indiferente es porque no soy indiferente. Es fantástico, porque es una actitud que tomo frente a aquello que no es indiferente, ser indiferente. Irremediablemente eso culmina en el fracaso. Ahora, tampoco es que Sartre plantea, bueno, no, quédense tranquilos que ahora me voy a venir con el manual que le voy a explicar cómo no culmina en el fracaso, ¿no? Sí, pensando este tema de la, digamos, de la dialéctica, ¿no? Tomada en sentido hegeliano, eh, digamos que es como si es todo borroso, ¿no? Ni el objeto, ni el sujeto, la correlación y todo está como en un manto me podría decir de misterio, digamos, pero Mm. bueno, contingencia, finitud, qué sé yo, contra los contrastes de tiempo enormes de que sabemos de la existencia del en sí, digamos. Pero es curioso, digamos, porque es válida la dialéctica, evidentemente, pero te pone siempre en un borroso no estar, como la posición del electrón, no se sabe dónde está, es una nube, no sabes dónde está, y cuando lo ubicas está, pero se fue la nube, es, es, es intrigante. Bueno, Claro, y por porque decir otra también cosa que estoy sorprendido, ¿no? porque es un pensamiento de la ambigüedad. Y Ah, claro, y no lo puedo, pero no es una ambigüedad que tiene que ser superada en una cuestión bueno, clara y teóricamente en distinta. los hegelianos hay una Aufhebung, ¿no? Una superación, Bueno, digamos, por eso el avance de la historia y todo lo demás, algo hay. Claro, no lo podemos atribuir, en este caso, con Sartre, a nada que sea lo dado. Eso estoy de claro, acuerdo. Pero claro. también para él debe haber historicidad para Sartre. No, Pero sí, los por supuesto, cambios, las sí. revoluciones y todo lo demás implican cambios y implica algo. No sé si progreso o no sé qué, pero algo debe implicar para él. Si no, no estaría tan involucrado con la realidad No, de por su supuesto. época de su época y de todo lo que pasaba. Pero es pensar la historia, pero ahí ya vamos, claro, primero, la historicidad es fundamental para digo, la condición humana, la realidad humana es histórica. También es pensar la historia, cuando se piensa, sin una metafísica de la historia, ¿no? Que eso se puede incurrir sobre todo en las críticas que hace al marxismo dogmático. Pienso también en esto, cuando Jacqueline hablaba de Hegel y la fenomenología del espíritu, pienso sobre todo, mira, yo pensé en la ciencia de la lógica, el primer momento, el ser es lo absolutamente inmediato e indeterminado. Pero cuando digo que es lo inmediato y lo indeterminado, yo lo estoy determinando. En Tiene tanto que digo que algo devenir. es lo indeterminado, ya tiene una determinación, ser lo indeterminado, ¿no? Quizás adentrarse un poco en ese tipo de pensamiento, donde igualmente, como dice Carlos, no hay que suponer que acá hay, por ejemplo, en las relaciones concretas con el prójimo, lo que estaba hablando Jacqueline, ¿no? Bueno, culmina en un fracaso, nunca hay un agujero, ¿no es? Porque sí se puede leer en estas relaciones concretas con el prójimo, a ver, que haya entonces, una afinidad electiva, tomando un término de Max Weber, con la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Sin lugar a dudas, está Koyev en el medio, etcétera. Sin embargo, no hay objeto, no hay superación. No es que pasamos a una etapa después del conflicto, de esta dialéctica se pasa a una etapa superior, sino que es más bien una circularidad. Pero también al mismo tiempo, y esto lo hablábamos
con Jacqueline, digo, lo hablamos con Jacqueline, pero no es algo que se me ocurrió a mí. El hecho mismo de que todo intento culmine en el fracaso en mi relación con el otro, significa que ahí está lo propiamente humano, que no puedo reducirme a mí a una cosa, ni puedo reducir al otro a una cosa. Ese fracaso, y en algún punto nos muestra la dignidad humana, tomando el existencialismo de su humanismo también, ¿no? Que hay un ser, hay al menos un ser en el universo cuya esencia que no tiene una esencia que preceda a la existencia. Y ahí radica la dignidad humana, y por eso el existencialismo, dice Sartre, es un optimismo duro. Pero nunca podemos ser reducidos a cosas. Ahora, ¿hay un sentido adonal en las relaciones interpersonales? Sí, porque nunca me puedo fundir ontológicamente con el otro. Y ahí está la riqueza de lo humano, ¿no? Bien, no sé, ¿alguna pregunta o comentario más? Bueno, si no, nos vemos en 15 días y vamos con el tercer punto del texto. ¿Cuál pueden ir preguntando en el grupo? Yo también les voy enviando material, también pueden enviar material de algo que hayan estado leyendo ustedes. Y bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Sí, un aviso nomás. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Pasé mi número por ahí por el chat. Ah, está bien. ¿Alguien está tomando los números? Yo puse 2 personas, creo que a Thais Oliveira y sí, ¿cómo era? A mí, María. María, sí. Gracias. ¿Cuál es el Mande- número de Nessie Martín? ¿Dónde está? Si quieres se lo ¿Lo digo. tenés? ¿Lo pusiste en el chat? Sí, A ver. Acá está. Hola. 59, ¿de dónde es? 59, ¿no? ¿El país? 598. Es de Uruguay. 59. Ok. Ahora lo pongo. 598. 98. Espero hacerlo bien. 982. 982. 911. 111. 598 598-9829. Listo. Ok. 98. Me digo viejo por esto yo. 9299-111. Listo. Bueno, ok, ahora te incorporo. Cecilia, Martín. ¿querías decir algo? Sí, que perdón, pero yo hoy entré tarde porque, bueno, tuve un problema con el, bueno, nada, y quería saber hasta dónde llegaron. Quédate tranquila que igualmente esto queda grabado y se sube a YouTube. Mañana pasado ya está subido a YouTube y yo después lo paso. Llegamos hasta, terminamos el segundo punto de la introducción. O sea, que Perfecto. el fenómeno de ser y ser del fenómeno. Igual queda en YouTube. Quédate tranquila. ¿En YouTube en qué parte, Maxi? Porque no sé dónde, cuál es el canal, digamos. El canal Centro de Estudios de Hermenéutica, si no, después te lo paso. Centro de Estudios de Bueno. Hermenéutica, Sartre, y ahí empiezan a salir. Pero te lo paso, si no. Bueno. Y bueno, y la semana que viene, dentro de 15 días, vamos con el ser del percip y empezamos con la tercera parte. Así que creo que vamos a llegar bien para ver los 6 puntos de la introducción. Repito, me parece que ya a partir de ahora viene un poquito más tranquilo. Por lo menos si ya vimos esto de la transfenomenalidad del ser y el ser del fenómeno. El fenómeno de O ser. sea, ahora vieron el cogito prerreflexivo y el ser del percipere. No, eso lo vamos a ver en la próxima. No, hoy vimos el ser del fenómeno y el fenómeno de ser. El segundo punto de la introducción. Perfecto. Una página. Claro, a mí me aparece como el punto 1, por eso. ¿te aparece como el punto 1? No, a mí... Claro, pues vos decías punto 2 y a mí el punto 2 me aparece como lo que te dije recién, el cogito prerreflexivo y el ser del percipere.
No, entonces vamos, vamos con el ser del percibe. Vamos con eso en el próximo. Y vamos con eso. Igual, también hicimos referencias a la náusea y a otros escritos, pero va a estar todo en YouTube. Así que, bien. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días y nos comunicamos por WhatsApp también. Gracias, Nos vemos. profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.